¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca del tema de la transparencia y los partidos políticos. Y para hablar de ello hemos invitado al doctor Óscar Rodríguez Olvera, quien es titular de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información del Partido Revolucionario Institucional, y a quien le agradecemos mucho que nos acompañe y que nos haya abierto sobre todo un espacio en su agenda para estar aquí con nosotros platicándonos de este tema tan interesante. Doctor, sea usted bienvenido a este programa. Buenos días, Guillermo, gracias a ustedes por la invitación y por esta oportunidad que le están dando a mi partido para difundir las actividades que estamos llevando a cabo en materia de transparencia. Y quedo a tus órdenes para los comentarios y las preguntas que podrán ser del interés de tu público. Pues yo les propongo que sin mayor preámbulo iniciemos el diálogo ante la ley. Y es que el tema de transparencia se ha vuelto un tema del quehacer cotidiano. O sea, no podemos entender un sistema democrático, o sea, queda totalmente fuera de lugar hablar de un sistema democrático si no hablamos de conceptos de transparencia, rendición de cuentas, derecho de acceso a la información y sobre todo en los últimos días que, bueno, como parte de este gran paquete de reformas que ha presentado el presidente de la Nación, pues uno de ellos tuvo que ver con la materia de transparencia y por supuesto con el asunto de la transparencia y los partidos políticos. Doctor, a mí me gustaría que empezáramos a platicar sobre este asunto del derecho de acceso a la información. ¿Qué es el derecho de acceso a la información? ¿Cómo debemos entenderlo? Ok, bueno, el derecho de acceso a la información está en construcción en nuestro país. Si bien es cierto, tenemos antecedentes muy remotos en otros países, en otras regiones, pero en nuestro país podemos contabilizar a partir de 1977 una primera reforma constitucional en la que se inscribe el derecho de acceso a la información, misma que tardó muchos años en ser reglamentada, digamos hasta el 2002, que es cuando se emite la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y posteriormente en el 2007, que es cuando se da la reforma nuevamente al artículo 6º para establecer ya un clausulado muy específico, y a partir de ahí también al año siguiente, en el 2008, se reforma el COFIPE, y digamos que es entonces a partir del 2008 cuando ya queda totalmente estructurada en la Constitución, en la Ley Federal de Transparencia y en el COFIPE, lo que podemos conocer en el día de hoy como el acceso a la información de los partidos políticos. Ahora bien, hablando de ese derecho humano, ¿es un derecho humano? Yo considero que sí, y los legisladores lo han considerado que sí. Y por lo tanto los partidos políticos así lo han determinado. Desde el momento en que nosotros tenemos en la Constitución un derecho protegido, lo consideramos automáticamente no solo un derecho humano, sino un derecho humano fundamental, porque automáticamente al estar inscrito en la norma máxima, pues adquiere el grado máximo de protección. Luego entonces podríamos más bien preguntar, ¿por qué es un derecho humano? Claro. Yo considero que es un derecho humano porque sin él, sin el ejercicio de ese derecho, no podríamos tener un pleno desarrollo como personas. Nosotros necesitamos educación, necesitamos alimentación, necesitamos vivienda digna, necesitamos servicios de salud, precisamente para ese desarrollo pleno de las personas, y ahora además necesitamos información. Necesitamos información no solamente del gobierno, no solamente de la administración pública, sino también necesitamos información de otros entes en donde caben los partidos políticos, que no son efectivamente gobierno, pero sí son entidades de interés público, que poseen, generan una gran cantidad de información que es muy valiosa para las personas en la toma de sus decisiones. Digamos entonces que una persona, para determinar, decidir por quién votar, necesita saber precisamente por quién va a votar, necesita información, pero también necesita información, por ejemplo, financiera, para determinar en dónde va a invertir sus recursos patrimoniales, familiares, y por lo tanto también necesita información de entes privados, claro, que están aplicando recursos públicos. Claro. Recordemos nosotros que como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial,
resurge el tema de la protección de los derechos humanos, porque es desde ahí, desde donde vamos a evitar nuevas conflagraciones mundiales, porque vamos a entender lo que ya dijo Hans Kelsen, el derecho al respeto ajeno es la paz. Por lo tanto, si yo respeto el derecho ajeno, automáticamente estoy promoviendo la paz. Hay un tema que normalmente preocupa cuando hablamos del asunto de los derechos humanos, que es, ok, tengo mi derecho humano previsto en la Constitución, pero al momento de que ya se me actualiza una situación en que tengo que defenderlo, pues no hay nadie que me ayude. En materia de acceso a la información, ¿hay órganos garantes? Ya ahorita que nos aproximemos más al tema de partidos políticos, ya le preguntaré cómo ocurre en su partido, que dicho sea de paso es el único que tiene ahorita una oficina encargada del tema de transparencia, cuyo titular pues es usted, pero ¿hay órganos garantes de este derecho? Claro que sí. ¿No queda nada más así en el aire el derecho? No, no desde luego, ya cuando nosotros hablamos de una figura jurídica, sí. Puede haber figuras en otras ciencias, de la economía, de la politología, pero ya cuando hablamos de una figura jurídica, automáticamente debemos de plantear los órganos garantes y a su vez los órganos sancionadores. Es decir, al ser ya una figura jurídica, la transparencia, el acceso a la información, nos obliga a tener todo un sistema. Este sistema es lo que me lleva a mí a afirmar lo siguiente. El derecho de acceso a la información no solamente es un derecho humano, como ya lo expliqué, fundamental, sino incluso está generando el nacimiento de una nueva rama en la ciencia jurídica. Podemos decir, tenemos el derecho penal, tenemos el derecho civil, y ahora podemos decir, tenemos el derecho de acceso a la información, porque tiene sus propios principios jurídicos, tiene sus propios procedimientos, sus propias etapas procesales, y también tiene su propio régimen de sanciones que aplican precisamente los órganos garantes. Los órganos garantes en materia de partidos políticos, hasta este momento están concentrados en el IFE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son los órganos que garantizan al ciudadano que las respuestas de los partidos políticos son correctas, son conforme a derecho, o de lo contrario se sanciona a los partidos políticos. Hay como que varios temas, pues por supuesto, porque ahora estamos hablando, y así espero que el auditorio lo esté entendiendo, de los partidos políticos, y aquí es importante también, me parece, como que precisar algunos temas, porque hay una información que es obligación del sujeto obligado, ¿no? Entendiendo por sujeto obligado, pues todos aquellos que por la misma ley son susceptibles de entregar información. Hay una información que de entrada siempre voy a tener que poner en la vitrina de la información. Y luego hay otra información que no estoy obligado a poner, sin embargo, la ciudadanía me puede preguntar. ¿Es correcto? Este podríamos entenderlo como una obligación de transparencia y el derecho de acceso a la información en la segunda parte. Claro que sí. Nosotros hemos venido observando en el desarrollo de este nuevo derecho, de esta nueva rama de la ciencia jurídica, lo siguiente. Consideramos que la transparencia es aquella obligación que tienen los partidos políticos a poner en internet, a subir, a publicar datos muy específicos. Por lo tanto, la transparencia se refiere al acceso directo que va a tener una persona mediante la utilización de la tecnología de internet, y es un amplio listado de documentación, es bastante amplio el espectro. Y no solamente los partidos la deben publicar en internet por obligación, sino que además el propio IFE hace una evaluación cada 6 meses precisamente de que esa información esté actualizada, de que esa información sea de fácil acceso y sea entendible. Por lo tanto, se emite una calificación a cada uno de los partidos políticos evaluados, y ahí quiero aprovechar para mencionar que la más reciente evaluación, que fue en el mes de febrero de este año, nuestro partido obtuvo 100 puntos de los 100 posibles. En este momento se está llevando a cabo la más reciente evaluación semestral, en la cual también estamos ya muy cerca de obtener la máxima calificación. Por otro lado, el acceso a la información sí requiere de un procedimiento jurídico, ya no es un acceso directo, sino que cualquier persona, y eso es importante explicar, este derecho es de tan fácil ejercicio que no se necesita una nacionalidad, no se necesita una edad, no se necesita pertenecer a un sector, simplemente ser persona es quien puede acceder
Entonces el mecanismo es primero presenta una solicitud de información a través y no de... me tienen que preguntar para qué quiero No, la y jamás información. te tienen que preguntar para qué, porque tú estás en tu libertad de acceder a esa información pública, por lo tanto a ti es a quien te pertenece la información que en ese momento está custodiando un ente, que puede ser el partido político, pero esa información es tuya. O sea, cuando decimos que una información es pública, estamos diciendo en realidad que es de cualquier ciudadano que pueda tener acceso a ella. Desde luego, no solo ciudadano, cualquier persona, porque un estudiante puede estar haciendo una investigación y requerir información de los partidos políticos, claro, o incluso un periodista o un analista, un académico, y no necesita tener una edad específica, ni siquiera necesita estar en el territorio mexicano. Es tan amplio el espectro de este derecho que no se circunscribe, porque pues tenemos las nuevas tecnologías que permiten que una persona que está haciendo una investigación en otro país y requiere información de aquí, pues automáticamente por correo electrónico se le tiene que hacer llegar la información que solicitó. A esto, evidentemente, pues claro, este mecanismo lo acciona directamente la persona, en el caso de los partidos políticos, pero también estoy seguro que buena parte de nuestro auditorio se estará preguntando, bueno, y si me vuelven a negar la información, ¿qué puedo hacer? Ok, pues ahí es donde entra ya el mecanismo de los órganos garantes. Concretamente en el Instituto Federal Electoral, cuando se niega la información, el ciudadano o el solicitante o la persona tiene el recurso de revisión ante el órgano garante del IFE. Este órgano garante emite una resolución, una sentencia firme respecto de la negativa del partido político y entonces obliga a que el partido político entregue la información, o quizá le dé la razón al partido político y confirma la respuesta del partido. Aún así, el ciudadano, al ver esa resolución del órgano garante del IFE, tiene ya una segunda y última instancia, que es un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, en donde se inconforma respecto de la resolución que emitió el órgano garante del IFE, y entonces es el Tribunal Electoral quien emite ya la resolución final y le puede dar la razón al ciudadano y por lo tanto le ordena al partido político que a través del IFE entregue la información que inicialmente había negado. A veces creemos que se tiene que dar toda la información. Cuando hablamos bajo el principio de máxima publicidad, partimos de la idea de que es toda la información y creo que el mismo principio así lo contempla. Pero hay causas de excepción. O sea, yo también no puedo llegar a preguntar determinados, o a lo mejor puedo preguntarlo, pero no me van a dar la información y yo tengo que entender esto como ciudadano. Hay información que no se da. Claro, yo creo que la información es muy poca. La que no se puede entregar es, digamos, quizá un 2%. El 98% de la información, que no solamente se refiere a lo financiero, sino a la toma de decisiones, los procesos administrativos internos de los partidos políticos, las actas de las sesiones de los órganos directivos del partido, todo eso debe ser público. Gran parte se tiene que subir a internet por obligación y otra parte que no esté en internet la puede solicitar una persona. Entonces el espectro de reserva básicamente se circunscribe a los datos personales de individuos, aquellas personas que ante el partido político pues confían su RFC, confían su nombre, confían su domicilio completo, confían una serie de datos que son confidenciales por ser personales y más allá de los datos personales es muy poca la información que los partidos pueden considerar no entregable, que básicamente son aquellos que están en proceso de decisión, en proceso deliberativo, ya sea deliberativo dentro del partido político, pero también deliberativo por tribunales. Recordemos que los partidos políticos también tienen personalidad para demandar y ser demandados ante los tribunales ordinarios. Claro. Entonces también nuestras áreas jurídicas, cuando llevan a estos procedimientos, pues obligatoriamente tienen que reservar esta información, porque no se han emitido las sentencias definitivas. Doctor, le propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando, me gustaría que nos platicara cómo ha sido la evolución del tema de transparencia y acceso a la información en los partidos políticos. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que es transparencia y partidos políticos con el doctor Óscar Rodríguez Olvera. Volvemos en un minuto.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando un tema muy interesante que es transparencia y partidos políticos con el doctor Óscar Rodríguez Olvera, quien es titular de Transparencia y Acceso a la Información del Partido Revolucionario Institucional. Y no olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas, a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx. No se olviden todo ello en mayúsculas. O bien también en nuestra cuenta de correo electrónico que es gtenorio@up.edu.mx, donde con todo gusto entraremos en contacto con ustedes para solucionar sus dudas, escuchar sus comentarios o bien escuchar sus sugerencias sobre las mejoras de los contenidos de este programa. Y bueno, doctor, pues el tema es muy interesante, ya nos ha puesto un poco en contexto sobre algunos temas importantes del asunto de la transparencia, acceso a la información y ya la ejecución en los partidos políticos. Pero yo creo que sería muy oportuno, sobre todo para que nuestro auditorio como que tuviera muy claro cuál ha sido la evolución de este asunto de la transparencia y el acceso a la información en los partidos políticos. Desde luego que sí, Guillermo. Es algo bien interesante y desafortunadamente poco conocido, porque la generalidad tiene la percepción de que los partidos todavía no son transparentados, cuando en realidad tienen más de 5 años siéndolo. Lo que sucede es que ha sido de manera indirecta. Hasta el día de hoy no son considerados sujetos directos, sino órganos indirectos, porque las solicitudes de información, como ya lo platicábamos, se presentan ante el IFE, y el IFE es quien requiere la información a los partidos políticos, y es entonces el IFE quien entrega la información a quien la solicitó, y pareciera ser que entonces no es el partido quien entregó la información, claro, sino es el IFE, cuando en realidad es el partido quien recibe la instrucción del Instituto Federal Electoral o incluso del Tribunal Electoral para entregar la información que en ese momento posee. Entonces, este desarrollo de prácticamente 5 años ha sido muy interesante porque se ha dado al interior del Instituto Federal Electoral una serie de reglamentación. Es un solo reglamento, pero ha tenido 3 reformas. La más reciente fue en el 2011, en la cual yo participé directamente. En ese momento yo era el especialista de transparencia del IFE, y mi función era transparentar al IFE y transparentar a los partidos políticos. Yo era integrante del órgano garante, aquel que te platiqué que emite las resoluciones para obligar a los partidos y también para obligar al propio IFE. Entonces, en este órgano garante participa el señor Contralor General del IFE, participa un consejero electoral y el especialista, que en ese momento era yo. Entonces, en el 2011 se dio una dinámica muy interesante durante varios meses, en donde nosotros como órgano garante estuvimos convocando a los partidos políticos para mejorar ese reglamento. Y a mí me consta que todos los partidos políticos dieron su mejor esfuerzo para mejorar esta reglamentación. Por lo tanto, nuestra Constitución, nuestras leyes federales y el reglamento de transparencia del IFE ya son muy completos, son de vanguardia. Y todo eso se debe a que los partidos políticos, tanto en el Congreso de la Unión como al interior del Instituto Federal Electoral, siempre han estado en la mejor disposición de dar cumplimiento a este derecho. Ahora la gran ventaja que yo veo es que ya lo van a poder hacer directamente. Claro. Ya no va a haber una intermediación, una triangulación, y entonces ya los solicitantes de la información van a acudir directamente y van a tener las respuestas de manera directa y van a poder valorar entonces qué respuestas da un partido o el otro. Claro. Y eso yo creo que va a favorecer la imagen social. Aquí llama mucho la atención porque es claro que los partidos deben transparentar, eso es clarísimo. Y yo creo que los mismos partidos lo tienen en claro, pero llama mucho la atención, sobre todo ahora con el asunto de la reforma, que en buena parte del discurso que se elaboró en muchísimos medios de comunicación daba a entender como que los partidos nunca transparentaban nada, y esto que nos está diciendo ahora es muy significativo, que llevan 5 años siendo, imagino, exhaustivamente fiscalizados por el Instituto Federal Electoral. Y insisto, con motivo de la reforma, pues como que nosotros, los ciudadanos, teníamos la idea que los partidos políticos estaban renuentes a transparentar la información, pero esto no es así. No, desde luego que no. Lo que sucede es que en la dinámica legislativa, pues a veces se entrecruzan temas.
unas reformas junto con otras, se satura, se presentan iniciativas relacionadas con el mismo tema de última hora y hay que procesarlas obligatoriamente en las comisiones dictaminadoras, y entonces todo eso va retrasando el dictamen definitivo, final, que van a aprobar en las comisiones, y luego este dictamen se somete a los plenos, y luego pasa de una cámara a otra, y en este caso que es constitucional, pues se tendrá que pasar también por toda la República, las legislaturas estatales. Es decir, los tiempos legislativos siempre son muy tardados, y en el camino se va dando la percepción social de que no se quiere. Claro. Lo que sucede es que más bien es la dinámica propia del legislativo, y bueno, quienes la conocemos desde dentro tenemos esa paciencia, sabemos que al final, como se está dando en este momento, pues los partidos indudablemente ya van a ser sujetos directos ante el IFAI, y eso va a permitir una mejor imagen de ellos porque ya no se va a triangular. Claro. Aquí me gustaría detenerme justamente en este asunto que nos acaba de comentar la reforma, porque entendemos entonces que hasta hace nada, hasta ayer casi, el partido político realiza sus labores de transparencia y acceso a la información apoyados en el Instituto Federal Electoral. Y a partir de la reforma entrarán en una nueva dinámica, y todo el asunto de transparencia y acceso a la información tendrá que ver con otro órgano que se llama el IFAI. ¿Es correcto esto? Exactamente. Y que aquí no sería, porque si ya estaba con el IFE y habían sido duramente fiscalizados, cambiar de escenario es contradictorio, es benéfico. ¿Cómo lo ve usted? Pues ese es uno de los puntos quizá por los que se retrasó el dictamen, que parecía que no salía porque se quería aprovechar la experiencia acumulada en el IFE y en el propio Tribunal Electoral. Fue uno de los puntos que los partidos mismos, a través de sus legisladores federales, tuvieron que valorar el cambiar de autoridades, el cambiar de órganos garantes. Al final yo creo que los partidos entraron en conciencia de que les va a beneficiar el cambio. Quizás se viene una fiscalización más fuerte, quizás se vienen criterios de máxima publicidad más contundentes, quizá. Pero aquí lo importante es la oportunidad que se genera ante ese reto, la oportunidad que tienen los partidos políticos, porque ello los va a obligar a reorganizar su administración interna. Es decir, el hecho de que ya deben contar con un comité de información propio, porque actualmente el comité de información lo tiene el IFE, automáticamente ahora lo van a tener que generar los partidos. Y antes de tener su comité de información, deberán tener en sus estatutos la obligación de formar, de instalar y de poner en funcionamiento las áreas de transparencia de cada partido. En este caso, el Partido Revolucionario Institucional en el mes de marzo llevó a cabo su asamblea número 21 y como resultado se emitieron los nuevos estatutos del partido, y ahí ya se especifica que como parte del Comité Ejecutivo Nacional, además de una serie de áreas, de secretarías, de coordinaciones, debe existir forzosamente la unidad de transparencia de ámbito nacional, y al mismo tiempo estos estatutos obligan a que en los estados, en los comités directivos estatales, también se deba crear la unidad estatal de transparencia. Por lo tanto, se prevé todo un sistema ya por adelantado, estoy hablando de marzo, de que el Partido Revolucionario Institucional no se esperó a la reforma constitucional. La reforma constitucional todavía no entra en vigor y falta por lo menos 6 meses. Cuando menos, sí. Y el Partido Revolucionario Institucional desde marzo ya está tan dispuesto que ya creó las áreas, ya están en funcionamiento tanto la unidad de transparencia como el comité de información, ya se están generando en los estados, y además de ello se está dando una gran actividad de capacitación y de difusión. En diferentes estados ya hemos estado presentando todo este nuevo programa estratégico, y pues bueno, lo han recibido con gusto porque también han entendido en los estados que va a ser una gran oportunidad para reorganizarse administrativamente. Todo esto va a llegar al tema de los archivos. La reforma constitucional también va a obligar a tener cada partido su propio sistema de archivos. Por lo tanto, ya no se va a dar la dinámica, o no se podrá dar la dinámica, de que en los cambios de administración internos de las dirigencias de los partidos,
pues como que no había quien controlara la entrega-recepción de archivos y por lo tanto ahora el IFAI pues nos va a decir dónde está tu sistema de archivos. Claro. Y bueno, también eso es algo que los partidos deben ver de manera positiva, Claro. porque la información que ellos poseen, que ellos administran, la van a tener siempre a la mano. Es un cambio de paradigma, deja de tener, imagino que competencia el Instituto Federal Electoral, se le va a ceder la competencia en materia de transparencia y acceso a la información al IFAI, y aquí lo interesante del asunto es que el ciudadano acude ya directamente con ustedes, con el partido político, ¿no? Y ante la negativa del partido político, pues acudirán al IFAI. Exactamente. Uno de los temas que seguramente a buena parte del auditorio que no vive en la Ciudad de México le estará preocupando, bueno, y también a los que viven en la Ciudad de México, es el asunto de las entidades. Porque claro, desde la parte federal pues queda muy claro que ya el ciudadano participe directamente con el partido político, y sabemos también que en algunos estados existe ya la posibilidad de preguntarle directamente al partido. ¿La intención es homologar todos los procesos ya desde el partido político? Desde luego que sí, ya al estar inscrito en los estatutos del partido, todo este sistema, automáticamente se va a aplicar en los estados. Yo quisiera insistir, la reforma constitucional todavía no entra en vigor, pero el partido ya se autoobligó a cumplir con, claro, con sus normas internas. También quisiera yo destacar que dentro del partido ya se está terminando de hacer el primer proyecto de reglamento de transparencia, que muy pronto se va a someter ante el Consejo Político Nacional, y muy pronto vamos a poder señalar que el Partido Revolucionario Institucional es el primer partido que va a contar con un reglamento de transparencia. Y creo que estas actividades son muy importantes porque entonces en el ámbito estatal e incluso en el ámbito municipal va a haber una obligación ya directa por normatividad interna. Ya no es la Constitución solo, ya no es la ley federal, ya no son reglamentos de órganos garantes, sino ya va a ser un reglamento propio, aceptado y aplicado por nosotros mismos. También llama mucho la atención, y aquí me gustaría que nos detuviéramos un poco, porque en ocasiones cuando suceden este tipo de cambios paradigmáticos, pues también tiene que recaer mucho en la ciudadanía, ¿no? Tiene que haber como que un proceso cultural de entender que también ahora al partido político me le puedo acercar para preguntarle cosas. ¿Difundirán ustedes? ¿Están en una campaña de difusión? Más allá adentro del partido, ¿tienen planeado una difusión para la sociedad en general? Desde luego que sí, vamos paso a paso, pero creo que pasos rápidos. Como decimos en el partido, vamos a paso de ganador. Muy bien. Entonces, no tenemos punto de confort, vamos para adelante rápido, y precisamente estamos previendo un contacto abierto. En los eventos que hemos tenido en los estados, el público ha asistido. Nosotros no nos hemos cerrado a hablar de los temas entre nosotros. Me he encontrado con la gran sorpresa de que al ser convocatorias abiertas, van personas que incluso son apartidistas y así lo han declarado por escrito, pero les ha interesado el tema. Entonces, aquí yo creo que lo importante es la nueva mentalidad del ciudadano, de saber que ya puede acceder desde hace 5 años y ahora con más fuerza a la información de los partidos, y la nueva mentalidad de los partidos mismos. Nosotros hemos señalado en estos eventos que la nueva mentalidad no implica nuevas personas. Las personas que ya están, ahí están, y vendrán personas nuevas. Por lo tanto, se trata de una mentalidad nueva de todos. Claro. Y esta nueva mentalidad pues es hacia la transparencia, el acceso a la información, y creo que eso es lo que nosotros tenemos ya ahora que poner ante organizaciones sociales, ante organizaciones de la sociedad que están especializadas en los temas, y ese es el paso que vamos a dar muy pronto. Claro. Vamos a tener círculos de discusión, pero siempre frente a la ciudadanía en abierto. Claro. Hay como que varios temas ya en el asunto de transparencia y partidos políticos en los cuales me gustaría detener. Una primera pregunta en general que me gustaría hacerle es, ¿qué debe transparentar un partido político? Porque hemos hablado de transparencia de partidos políticos. ¿Qué le interesa a la ciudadanía? ¿Mantendrán las mismas obligaciones de transparencia? ¿Incorporarán otras? Eso ahora en términos generales. Ya después me gustaría, respecto a la estructura, y un tema que también es que a la ciudadanía estoy seguro le puede interesar,
saber si el tema de seguimiento de campañas y todo esto quedará en manos del IFE o si entra al tema de transparencia. ¿Pero qué debe transparentar un partido político? Pues básicamente lo que más nos preguntan es información financiera. Y aquí es donde a veces pareciera que el tema de transparencia, que es un derecho de las personas a recibir información, se de alguna manera acerca al tema de la rendición de cuentas. Correcto. Y aquí es importante entonces aprovechar para explicar la diferencia. Son cosas distintas. Son cosas diferentes. La rendición de cuentas se hace precisamente ante los órganos que fiscalizan los gastos. Pueden ser gastos de campaña, pero también pueden ser gastos ordinarios. En aquellos años en los que no existe un proceso electoral federal, simplemente se fiscalizan los gastos ordinarios, pero cuando hay proceso electoral, ya sea para diputados, que es cada 3 años, o cada 6 años, además de diputados, también senadores, presidente de la República, en esos años, además de fiscalizar los gastos ordinarios, también se fiscaliza los gastos en las campañas. Se hacen 2 fiscalizaciones. Toda esta parte de fiscalización es lo que entendemos como rendición de cuentas. Tradicionalmente el ciudadano no podía acceder a esa información porque estaba en proceso de fiscalización por parte del IFE, y el sustento jurídico es que mientras ese proceso no termine, no se puede entorpecer, porque se podría dar el caso de que mediante una solicitud de información se pudiera entorpecer este proceso. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los últimos meses ha estado reiterando un criterio totalmente contrario a este criterio anterior, en el sentido de que quizá lo que no se pueda transparentar son los documentos de trabajo que está llevando a cabo el área de fiscalización del IFE, pero en sí las facturas, en sí los documentos que justifican los gastos, ya no se podrán reservar. Por lo tanto, el espectro de información que los partidos tienen que estar entregando a quienes lo solicitan, prácticamente de inmediato, pues ya se amplió. Entonces, hablamos de directorios, hablamos de resultados financieros, hablamos de actas de sesiones llevadas a cabo por los partidos políticos al interior, hablamos de toda la información prácticamente que nos podamos imaginar. Es durísimo para, a ver, ya poniéndome un poco en sus zapatos, debe ser muy duro porque aparte ahora de la fiscalización durísima que tengan, también tienen que tener la información disponible y estructurar de qué manera va a estar disponible para que cualquier ciudadano que les pida la información se la puedan entregar, ¿no? Sí. Van a jugar con esta doble cachucha de estar rindiendo cuentas y transparentar al mismo tiempo. Pues tenemos que cumplir con ese reto, porque es un reto que proviene primero de la ley, y en aquellos puntos en donde la ley no es muy específica y consideramos una laguna de ley, es donde entra el criterio jurisdiccional, que es en donde el Tribunal Electoral ha estado determinando que el criterio debe ser como ya lo platiqué. Por lo tanto, sí, el reto es muy grande, y los partidos, creo yo que los demás también lo estarán haciendo, están preparando a todas sus áreas, están generando la nueva mentalidad de los directivos y las personas que colaboran, porque efectivamente contestar una solicitud de información en menos de 10 días, cuando la información puede ser enorme, entonces nosotros debemos comenzar, insisto, desde nuestros archivos, desde tener perfectamente digitalizados, ubicados, organizados, para poder cumplir con los tiempos de ley. Y sí, efectivamente es una obligación muy fuerte, que a veces nos agobia, pero con todo el gusto cumplimos con la ley y con los criterios jurisdiccionales. Estamos platicando de un tema muy interesante sobre el asunto de transparencia, y hicimos una muy buena distinción entre transparencia, derecho de acceso a la información, rendición de cuentas, y hemos venido viendo cómo en un partido político, Partido Revolucionario Institucional, han ido concretando desde ya hace algunos meses este asunto de la transparencia, no esperándose hasta una reforma que ya se veía venir, pero que decidieron no esperar y mejor tomar acción. Esperemos que en los demás partidos pues también se esté haciendo lo mismo, porque en última instancia pues esto beneficia a la ciudadanía, ¿no? Y vemos cómo, y le agradecemos que nos haya aclarado esto, porque creo que también la ciudadanía hemos sido muy injustos con los partidos políticos al pretender
creer que pues no habían hecho nada, y ahora con motivo de la reforma decimos, ahora sí los partidos políticos van a transparentar, cuando desde hace ya mucho tiempo han venido estando sometiendo a un proceso muy duro de transparencia, de fiscalización y por supuesto de rendición de cuentas. Yo le propongo que vayamos a un corte y regresando platiquemos sobre en qué va a acabar este asunto de la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información en los partidos políticos. A ustedes no se vayan, como verán estamos platicando un tema muy apasionante que es transparencia y partidos políticos con el doctor Óscar Rodríguez Olvera, quien nos ha aclarado muchísimas dudas de las malas percepciones que tenemos en la materia. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es la transparencia y los partidos políticos con el doctor Óscar Rodríguez Olvera, quien es titular de Transparencia y Acceso a la Información del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, doctor, primero que nada, muchas gracias por aclararnos todas estas dudas que a lo largo de esta plática nos ha venido aclarando y que nos ha puesto en perspectiva, en una buena perspectiva del quehacer de los partidos políticos en México, del quehacer de su partido político y de cómo este tema de la transparencia y el acceso a la información no nada más se quedó ahí en el 2002, sino que ha ido teniendo una evolución, en el caso concreto de los partidos políticos, los cuales han sido o están siendo permanentemente fiscalizados y permanentemente revisados por el Instituto Federal Electoral y que con motivo de la reforma lo estarán a partir del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Es claro que toda institución político-jurídica pues siempre tiene su inicio en algún cuerpo legislativo y pues como que ahí la vemos, ¿no? Empieza y no sabemos a dónde nos va a llevar. Hemos recorrido o hemos hecho un muy buen recorrido en materia de transparencia y acceso a la información. México ha sido un ejemplo para varios países del mundo en cómo se ha articulado la transparencia y el acceso a la información, pero queda camino por recorrer. ¿Hacia dónde va el tema de transparencia y partidos políticos? Pues nosotros vemos el futuro alentador. Desde mi partido, como ya lo he mencionado, nos preparamos. No solamente se llevó a cabo una gran asamblea en el mes de marzo, sino que después de esa asamblea todos los partidos participamos en procesos electorales que culminaron ahora en julio y de manera paralela a todo ese esfuerzo llevamos a cabo todo lo que hemos platicado en materia de transparencia, es decir, nosotros hemos labrado nuestro presente y lo que va a ser nuestro futuro inmediato en este tema. Lo que yo veo venir es que los demás partidos tendrán que hacer lo mismo, tarde o temprano tendrán que generar su estructura, tarde o temprano tendrán que generar su normatividad, sus actividades de difusión y bueno, adecuarse a lo que viene en la reforma constitucional. Veo eso como futuro inmediato. A mediano plazo yo creo incluso que ya se haya, digamos, homologado todo esto para los partidos, ya entren en vigor las reformas constitucionales, las leyes que de ahí se van a emitir, tanto la federal como la general, y después la normatividad. Yo creo que entonces vamos a dar un paso después de allí hacia la certificación de calidad. Muy bien. Creo yo que ya cuando cumplamos todos los partidos con la normatividad, con los criterios de los órganos garantes, tendremos que pensar entonces en cómo llevamos a cabo nuestros procesos administrativos, cómo llevamos a cabo nuestros procesos de selección, cómo hacemos todo esto y demostrarle a la sociedad que estamos certificados. En este caso a los partidos políticos creo que les corresponde el ISO 9001 y ese futuro a mediano plazo lo veo venir y por lo tanto nosotros ya nos estamos preparando también para eso. Eso ayudará sustancialmente a que a nosotros como ciudadanos pues se nos garantice que no solamente tienen información, sino que la procesan adecuadamente, ¿no? Exactamente. Esa será la tendencia de los partidos. Sí, porque para obtener las certificaciones de calidad, seas gobierno, seas empresa privada o seas partido político, te tienes que someter a una serie de reglas externas
te van a certificar organizaciones externas. Claro. Que no tienen ningún interés político, ni social, ni económico, simplemente es certificar que tus procesos internos cumplen con una serie de normatividad y estándares altísimos. Bueno, pues nosotros ya nos estamos preparando para eso, estamos visualizando que ese va a ser el siguiente paso. Cuando los demás partidos nos alcancen en materia de transparencia, nosotros ya estaremos con la certificación en proceso, y es importante señalar que como nosotros somos obligados a la transparencia, nadie nos podría dar la certificación de calidad si no cumplimos con la transparencia, porque uno de los requisitos para obtener las certificaciones es cumplir con la ley. Claro. Entonces, parte de nuestra ley muy importante es el relacionado con lo que estamos platicando. Por lo tanto, si nosotros ingresamos a todo un sistema de certificación de calidad, primero tenemos que estar garantizando y acreditando que estamos cumpliendo con la normatividad. ¿Hay reticencias? Es decir, usted ha trabajado, nos lo decía hace un momento, trabajó en el Instituto Federal Electoral justamente en este tema de transparencia y acceso a la información, ahora está en los partidos políticos. ¿Hay reticencia de los partidos políticos, de algunos operadores políticos, de entrarle al tema de transparencia, o es una falsa apreciación que tenemos los ciudadanos? Sí, debemos decir que hay un miedo a lo desconocido. Como en cualquier proceso Como humano, cualquier ¿no? proceso nuevo, claro. Es un proceso nuevo, es un proceso que, a pesar de que, insistimos, ya tiene algunos años, realmente es nuevo para muchas personas, y de esas personas pues puede haber dirigentes, puede haber directivos o simplemente militantes. Claro. Pero los ciudadanos mismos a veces ante lo nuevo también tienen miedo a lo desconocido. Por eso es importante al interior de los partidos políticos explicarles algo muy sencillo a quienes dirigen, a quienes coordinan y a quienes trabajan dentro del partido político. Primero, que se trata de información pública. Por lo tanto, los poseedores no somos los propietarios. Claro. Nosotros la poseemos para resguardarla y para entregarla cuando se nos solicite la entrega. No puede haber un sentimiento de propiedad. Ese es un primer paradigma que debemos romper y que ya se está rompiendo desde hace años en los partidos políticos. Lo otro es explicarles que los riesgos de la información que se entrega, pues en realidad no existen. O sea, ¿qué riesgo puede haber de que yo dé a conocer mi directorio? Claro, ninguno. Ninguno. ¿Qué riesgo puede haber de que yo dé a conocer en qué me gasté el dinero? Claro. Es decir, esos riesgos potenciales más bien son imaginarios. Realmente se trata de una buena organización interna, de buenos procesos administrativos, y automáticamente se va a ir perdiendo, o ya se está perdiendo, el miedo a lo desconocido, y yo creo que es entendible porque son procesos nuevos. De manera progresiva, los partidos políticos, y como bien lo señalabas, Guillermo, yo que estuve 3 años en el IFE, transparentando al IFE y a los propios partidos desde el órgano garante, pues percibí que era eso. Como es algo nuevo, son mecanismos nuevos, no sabemos hasta dónde puede llegar, pues tenemos que ir de manera progresiva. Entonces, nosotros desde el órgano garante también lo tuvimos que entender así. Claro. Debemos de ir paso a paso, pero ningún paso atrás. Y ya estamos en el momento en que ya los partidos están plenamente convencidos de que no debemos de tener ninguna suspicacia, de que más bien es organizarnos. Claro. Hasta en tanto no salga publicada la reforma en materia de transparencia, ustedes siguen estando sometidos al Instituto Federal Electoral. ¿Puede un ciudadano ahora mismo acercarse con ustedes? Claro que sí. ¿A la unidad de transparencia? Sí, el mecanismo que actualmente está en vigor es que preferentemente se acerquen al IFE, claro, porque sigue vigente ese sistema. El IFE, a través del sistema Infomex, que está en su página de internet del IFE, ingresan la solicitud hacia cualquier partido político. Muy bien. Y entonces ya es el IFE quien le avisa o le requiere al partido político que entregue esa información en máximo 10 días. Pero si el partido determina que no la puede entregar porque no existe o porque está bajo reserva o porque son datos personales, le tiene que avisar al IFE en un máximo de 5 días. En 5 días. Y entonces es cuando el IFE al interior activa su comité de información y es quien va a determinar si esa reserva del partido político es procedente o no. ¿Puede haber una prórroga para la entrega de información o ya nada más son los 10 días a fuerza? En ese caso de que el partido político reserva la información, automáticamente se amplía el plazo, se duplica. Okay, muy bien.
Se le avisa a la persona que solicitó la información que el comité de información es quien va a determinar si esa información realmente la debe o no entregar el partido. El comité de información del IFE emite su resolución y entonces nos puede obligar a entregarla. Pero desde un principio nosotros tuvimos solamente 5 días para decir que no se puede entregar la información. Claro. Pero si sí la vamos a entregar, tenemos 10 días máximo para entregarle. Muy bien. Hay un asunto que tocamos en el bloque pasado que me gustaría traerlo nuevamente a colación, y es el asunto de los estados y los municipios. Y es que, bueno, es sabido que en materia de transparencia es muy distinto lo que se vive a nivel federal que lo que ya va ocurriendo en los estados y en los municipios. Me llama mucho la atención que haya una acción decidida de un partido político de llegar a esos espacios en materia de transparencia, pero posiblemente la gente que nos está viendo diga, bueno, es que si aquí ni el presidente municipal ha vivido el tema de transparencia, ¿cómo el partido que apoya a este presidente municipal lo va a hacer? ¿Qué mecanismos tienen pensados para llegar a estos ámbitos, no? Pues el principal mecanismo es la ley. O sea, realmente nosotros estamos en una capacitación permanente, no solo a los integrantes del partido, sino también a los presidentes municipales, a los diputados. Hace 2 semanas tuvimos una reunión con todos los nuevos alcaldes y con todos los nuevos diputados estatales que fueron electos en julio, y ahí nuestro presidente del partido, el doctor César Camacho Quirós, en su mensaje les dijo algo muy importante: ustedes son ganadores, ustedes vienen de ganar contiendas muy complicadas para el partido. Sí. Por lo tanto, deben de colocarse en la vanguardia de estos temas de la transparencia, el acceso a la información. Esas son las actividades que nosotros estamos llevando a cabo, más allá de la obligación de cumplir con la ley, mensajes muy directos desde la dirigencia máxima de nuestro partido, y de manera muy clara se les dijo ahí que todas las buenas acciones de gobierno y de legislación serán reconocidas por el partido, pero cuando las cosas no van muy bien, pues fraternalmente también se les tendrá que indicar. Sí, claro. Pues sí, porque nosotros debemos ser una organización, digamos, con un rumbo fijo. Cuando algún partido no quiere cumplir con la normatividad, pues bueno, no tiene rumbo fijo y va administrando sus esfuerzos, claro. Pero nosotros no, nosotros sí tenemos un rumbo fijo. Y para ello debemos de estar llevando a cabo acción tras acción, una tras otra, de manera muy clara y contundente. Entonces, yo creo que la mejor manera de llegar a esos espacios que parecieran ser olvidados, reducidos, claro, pues es precisamente con la presencia. Tanto nosotros vamos, como también los convocamos a que vengan, y ahí ya se da una comunicación permanente. No hay marcha atrás en materia de transparencia, ¿verdad? O sea, ya lo que México ha ganado en materia de transparencia, no hay forma de que vayamos hacia atrás. Creo que hay ya mucho activismo en la materia, ¿no? Tanto de la ciudadanía, ahora pues queda claro, en los partidos políticos. ¿O siempre es posible tener la posibilidad de que nos encontremos ante un escenario no previsto? No, yo creo que ya la Constitución no nos va a permitir. Nosotros entendemos que desde la teoría general de los derechos humanos y su concreción jurídica en la Constitución y en los convenios internacionales y en nuestras leyes federales es muy clara. En materia de derechos humanos no puede haber ninguna reforma que signifique una regresión, claro, ni en vivienda, ni en educación, ni en alimentación, ni en servicios médicos, pues tampoco en transparencia. Por lo tanto, jurídicamente es imposible la marcha atrás. Si en alguna coyuntura política algún partido quisiera, pues aunque la decisión política fuera ovacionada por sus militantes y por sus dirigentes, se va a encontrar con órganos garantes que aplican la Constitución, que aplican las leyes, que aplican la legislación internacional, y por lo tanto ya no va a haber manera de marcha atrás. También hay en ocasiones, sobre todo ya a los que nos toca participar en medios de comunicación, como que en ocasiones también tenemos una posición, por decirlo de alguna manera, maximalista del tema de acceso a la información, y caemos en un extremo que también es un poco nocivo, ¿no?, para el asunto de la transparencia y el acceso a la información, partiendo de la idea de que todo es publicable y todo tenemos que saber, cuando en realidad pues eso es una posición nociva para la misma transparencia y acceso a la información.
Desde su perspectiva, doctor, ya ahorita nos hablaba del tema del asunto de la gestión de calidad. ¿Cuáles serán los retos en términos generales en materia de acceso a la información? ¿Cuál es su perspectiva al respecto? ¿Ya los gobiernos en materia democrática seguirán implementando medidas duras sobre acceso a la información? ¿Disminuirá? ¿Se aumentarán más restricciones? En términos generales, ¿cuál es su opinión? Yo considero que se va a dar los fenómenos que se han dado en otros países, en donde la transparencia llegó mucho antes que aquí. Hubo primero en esas regiones, digamos, una explosión, una gran cantidad de solicitudes de información. En consecuencia, los órganos obligados a la transparencia, los sujetos obligados, fueron generando a través de Internet y mejorando sus archivos información inmediata. Por lo tanto, yo creo que en nuestro país es lo que podría suceder, y yo creo que va a suceder, en el sentido de que al ver el cúmulo de solicitudes de información muy específicas, y que es mejor ir subiendo esa información actualizada a Internet y tener una comunicación prácticamente interactiva con los ciudadanos, en consecuencia el número, la cantidad de solicitudes viene a la baja, porque ya automáticamente tiene la información que necesita. Ahora también es importante lo que mencionabas, que pues ningún derecho humano se puede ejercer con extralimitaciones, todos tienen límites, así como deben cumplirse con requisitos para ejercer el derecho. También en la nueva mentalidad de los ciudadanos debe quedar muy claro que también hay límites. Por ejemplo, yo tengo derecho a una vivienda digna, pero también tengo límites. Es duro decirlo, pero así debe ser. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros en el tema de transparencia no contamos con límites, se puede entorpecer el funcionamiento del partido político. Pueden llegar solicitudes de información de prácticamente dame todo. Y bueno, pues nosotros en 10 días prácticamente entregar una serie de información para cualquier partido político es muy complicado. Muy complejo, Entonces sí se han emitido criterios por parte de los órganos garantes en el sentido de que quizá en los 10 días no te vamos a poder entregar toda la información. Tenemos que darle más tiempo al partido político para que vaya acumulando la información y te la vamos a dar, pero no en el tiempo que automáticamente se señala en la legislación. Es decir, sí debe haber criterios de los órganos garantes, en el sentido de que después de analizar las solicitudes y las mismas resulten ser excesivas, pues darle la oportunidad a los partidos políticos de entregarla, pero no necesariamente en los tiempos de ley. Doctor, pues se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero bueno, eso está muy bien porque así tendremos ocasión de invitarlo nuevamente, sobre todo ya cuando esté la reforma en plenitud operando, para que nos cuente cómo les ha ido con la reforma. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y que nos haya aclarado todas estas dudas de este tema tan interesante que es la transparencia y los partidos políticos. Y bueno, pues a ustedes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto. Gracias.